nosotros vamos a hablar sobre el capítulo 1 del libro Estado Abierto y Gestión Pública, el papel del sector académico. Y nuestros integrantes son María Estela Roget, Donaldina Callejas, Juan Esteban Jaramillo y quien les habla, Sara Sánchez. Bueno, en cuanto al prólogo, a medida que nos acercamos al 2030, el plazo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible se acorta. Y es evidente que necesitamos acelerar nuestros esfuerzos. En América Latina y el Caribe enfrentamos un panorama complicado, un bajo dinamismo económico, altos niveles de pobreza e informalidad, lo que contribuye a una creciente desigualdad social y a la degradación del medio ambiente. Frente a todo este contexto, es necesario implementar políticas audaces y acciones innovadoras que permitan abordar estos desafíos de manera efectiva. Sin embargo, el descontento de la ciudadanía es palpable. Muchas personas perciben que el Estado no satisface sus necesidades, que las instituciones son burocráticas, poco eficientes y que la corrupción es una barrera constante para el cambio. Para revertir esta situación es urgente crear nuevos modelos de gobernanza que fomenten la participación activa de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Aquí es donde entra en juego el concepto de Estado abierto, impulsado por la CEPAL, que combina transparencia, la participación ciudadana y la colaboración con la sociedad civil para mejorar la gestión pública. Este enfoque busca no solo transformar la manera en la que se administra los recursos y se toman las decisiones, sino que también empoderar a la ciudadanía dándole voz en la creación de soluciones para problemas comunes. Un ejemplo claro de esto es la Alianza para el Gobierno Abierto, que ha demostrado cómo diferentes actores pueden trabajar juntos para co-crear políticas públicas inclusivas y efectivas. Además, es crucial reconocer el papel del sector académico en este proceso. Las universidades y centros de investigación pueden generar nuevos enfoques, aportar conocimientos y metodologías para fortalecer el modelo de Estado abierto. No solo pueden ayudar a identificar y resolver problemas públicos, sino que también pueden contribuir a la creación de espacios de diálogo y colaboración. Bueno, con respecto a la introducción del libro, entonces el libro va a tratar sobre el papel del sector académico en relación con el paradigma de Estado abierto, que básicamente se trata en el marco de la Agenda 2023 para los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, aquí se hace énfasis de que es necesario definir algunos conceptos que se van a utilizar a lo largo del libro y también mencionar ciertos actores relevantes dentro del tema a tratar. Entonces, la introducción se divide en dos. En el apartado A, pues se hablan de conceptos y actores, entonces se habla inicialmente de la definición del término de gobierno abierto, que hace referencia al concepto de gobernanza, que se entiende básicamente como la responsabilidad de gobernar. Y este concepto surge desde el 2013 en el mandato del expresidente Barack Obama. También otra cosa que se menciona, y lo mencionan los autores Nasser, Ramírez y Rosales, que básicamente ellos señalan que este concepto de Estado abierto en América Latina y el Caribe debe abarcar diferentes instancias que van a convivir dentro de este como aparato estatal. Entonces, por ejemplo, va a incluir las empresas públicas, los organismos descentralizados, los entes públicos que no son estatales y también empresas o organismos que reciben financiamiento o subsidios estatales. Y ellos señalan de que para que se cumpla como el propósito del Estado abierto, estas instituciones deben abrir sus repositorios y permitir el acceso de la información. Y con respecto a los actores, se mencionan dos. La primera, que es el CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el otro es el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación, el ILPES, que básicamente estos dos han impulsado decididamente la noción de Estado abierto. Y algunos antecedentes históricos para que pues, esos actores como que sean tan influyentes. El primero es la creación de la Red Académica de Gobierno Abierto RAGA, que esto fue en el 2015, y básicamente esta red ofrece un espacio abierto de lo que es investigación, reflexión y la producción de conocimiento sobre las necesidades de apertura a las universidades y también del Estado. Y quien lidera esta red es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Y el otro antecedente es la firma de un convenio entre el ILPES y el CEDES en el 2020. Este convenio se tuvo con el objetivo de generar un compromiso internacional que básicamente fortalece las redes académicas entre el gobierno y el Estado. Digamos que para que se dé como este concepto de Estado abierto, este sector
debe enfrentar ciertos desafíos. Uno de estos es el llamado Universidad Abierta, que básicamente es un modelo que consiste en que la participación en la construcción de estados abiertos inclusivos tiene un aspecto interno y otro externo. Entonces, el aspecto interno se enfoca básicamente en los procesos transparentes, participativos, colaborativos y también de rendición de cuentas entre las autoridades académicas, también los docentes, los estudiantes, los investigadores y los académicos. Y el enfoque externo que va a apuntar a un concepto que aquí se menciona, que es la innovación multiactor, que básicamente consiste en promover los principios del gobierno, bueno, el gobierno abierto, en distintos ámbitos de educación y que se genere un diálogo colaborativo entre los saberes académicos y también los ciudadanos, y que no solamente sea a nivel local y territorial, sino que también se extienda al nacional, al regional y al mundial. Y por otro lado, la segunda parte de la introducción, pues describe el contenido de la publicación. Entonces, pues básicamente se tratan de 7 capítulos tratados alrededor de, a lo largo del libro. En nuestro caso solamente pues profundizaremos el primero, pero a modo general, pues el capítulo 1 va a destacar la necesidad de entornos colaborativos donde la ciudadanía participe en temas de impacto social. El capítulo 2 va a ahondar en la transformación de las universidades abiertas y teniendo en cuenta los campos tecnológicos y las demandas del mercado, que básicamente están orientados a cumplir los ODS. El capítulo 3 va a centrarse en la apertura del sector académico y también va a tener como ejemplos en países como Costa Rica y Argentina. El capítulo 4 va a vincular lo que es el concepto de Estado abierto con la Agenda 2030 y especialmente con la ODS número 16 que trata sobre paz y justicia. El capítulo 5 va a analizar el rol de las universidades en planes de gobierno abierto, mientras que el capítulo 6 va a enfocar este acceso abierto al conocimiento científico, de que básicamente es que todo el mundo pues tenga acceso a estos repositorios. Y finalmente el capítulo 7 va a presentar las conclusiones generales sobre el impacto y la implementación de estas iniciativas. Por otro lado, entonces ya daremos inicio a lo que es el capítulo 1, titulado Multiplicidad de saberes y gestión del conocimiento. Entonces, inicialmente, pues se plantea la introducción de este capítulo que tiene como objetivo explorar cómo establecer estas relaciones más equitativas entre la ciudadanía y entre aquellos en posiciones de poder, es decir, como los estados, pero también como personas, como del común denominador, como científicos, académicos y lo que se mencionaba anteriormente. Y aquí Rafael Valenzuela, que es un autor, él propone que los ciudadanos no solamente deberían participar en lo que es actividades tradicionales de protesta o el voto, sino que también hablar con la verdad al poder, porque ellos también son sujetos de poder, y que así se pueda ejercer lo que es el conocimiento de sabiduría en temas que pueden ser exclusivos entre ciertos grupos. Y de que básicamente esta redistribución de poder incluye tanto a los líderes gubernamentales como a personas influyentes. Y a personas influyentes se refiere como a médicos, a profesores, que siempre va a haber una relación de poder, por ejemplo, entre el empleador y el empleado, o entre médico y paciente. Y básicamente la intención de esto es crear como un marco en el que todos puedan acceder y compartir los conocimientos. Y así va a ser como se facilita la participación y la colaboración ciudadana pues más efectiva. Bueno, en la primera parte hablamos sobre la información para el conocimiento situado. Bueno, es importante entender la diferencia entre 3 términos que son datos, información y conocimiento. Los datos por sí mismos no tienen sentido, son solo símbolos tal como una imagen o un número, pero cuando estos datos se organizan con un propósito claro se convierten en información. Esta información nos ayuda a reducir la incertidumbre y a tomar decisiones más fundamentadas. Sin embargo, solo cuando esta información se utiliza con un fin específico se puede transformar en conocimiento. El conocimiento es entonces un proceso un poquito más complejo. No solo se trata de tener acceso a la información, sino de saber cómo utilizarla. De manera que se pueden generar soluciones para problemas específicos. Por ejemplo, un médico usa su conocimiento para diagnosticar, un abogado para responder una demanda. Entonces, este conocimiento está situado, es decir, está contextualizado y tiene un propósito específico. ¿Pasa? Bueno,
Ahora lo interesante es cómo este conocimiento puede ser apropiado por diferentes grupos de personas. Pensemos en las comunidades indígenas. Durante la pandemia, como ejemplo, las comunidades indígenas buscaron mejorar sus conocimientos sobre medicinas tradicionales, integrando saberes externos. Entonces, este diálogo que se generó entre distintos saberes generó una innovación para sus comunidades. Bueno, este diálogo de saberes es esencial para crear sociedades más justas y solidarias. En las llamadas sociedades del conocimiento, no solo se trata de acumular información, sino de saber cómo compartirla y aplicarla para el desarrollo humano. La UNESCO, por su parte, pues lo destaca al señalar que estas sociedades deben basarse en la pluralidad, en la integración y la participación para garantizar que todos tengan acceso a conocimientos necesarios para su desarrollo. Un ejemplo, en línea es Wikipedia. Wikipedia se construye a través de la colaboración y el aporte de diversas personas, creando un conocimiento compartido y accesible para todos. ¿Puedes pasar? Bueno, en cuanto al papel de las tecnologías de la información y las comunidades han revolucionado la manera en que accedemos y compartimos conocimiento. No cabe duda de que se juega un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad y el conocimiento permite una comunicación multidireccional e instantánea, tal como lo que ofrece Internet. Sin embargo, existe una confianza desmedida en su poder. Las TICs, por su parte, son herramientas poderosas, pero no son la única vía que nos permiten alcanzar el saber. Existen miradas alternativas que nos invitan a pensar en un enfoque más colaborativo. Estos pues, nos proponen imaginar una sociedad donde la cooperación y la innovación en redes sean fundamentales, donde la tecnología no solo impulsa la economía, sino que también favorece la integración social y el debate sobre temas cruciales, tales como la crisis ambiental. Es importante, pues, no perder de vista que las TICs, aunque transformadoras, no son el fin en sí mismas, sino que son un medio para construir un futuro más solidario y consciente del bienestar colectivo. Bueno, entonces continuamos la educación social y el desarrollo inclusivo para el sector público y la ciencia. Entonces, ¿cómo la ciencia y la ciencia ciudadana impulsan la apropiación social del conocimiento y el desarrollo inclusivo? Tomando como ejemplo las políticas implementadas durante la pandemia del COVID-19. También explicar un poco el papel del sector académico y la colaboración entre la sociedad, la academia y el gobierno en la creación de políticas inclusivas. En cuanto a la apropiación social del conocimiento, esta significa transformar información técnica y científica en conocimiento que la gente común pueda entender y aplicar. Y se hace a través de estrategias de segmentación y adaptación que presentan la información en términos relevantes y accesibles para distintos públicos. Por ejemplo, adaptar temas complejos como el cambio climático o la salud pública o en el contexto del COVID-19, como mostrar las cifras estadísticas a todas las personas y que puedan entender términos como mortalidad y esos términos de pronto un poco técnicos en cuanto a medicina para que toda la sociedad pueda entender. Y esto obviamente va a potenciar el impacto y la utilidad del conocimiento. En cuanto a los desafíos en la apropiación social, en el proceso de transmitir el conocimiento existen barreras como el lenguaje técnico, como lo dije, y el idioma, ya que gran parte de los documentos científicos están en inglés, entonces ahí viene el proceso de traducción a los diferentes idiomas, español, portugués, francés, etc. Por eso es necesario generar estrategias de accesibilidad que hagan que estos documentos sean entendibles y prácticos para la mayoría de la población, facilitando así la participación social y la toma de decisiones informadas.
Aterrizando un poco como el tema en el contexto colombiano, un ejemplo importante es la política de apropiación social del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, que desde 2020 conecta con líderes comunitarios y académicos para facilitar el diálogo. Y esta política promueve el conocimiento, permitiendo que se adapte a contextos locales, específicos y responda a las necesidades y realidades de cada región del país. Siguiente, por favor. En cuanto a ciencia abierta y ciencia ciudadana, en la pandemia de COVID-19, la ciencia mostró el poder de la colaboración en tiempo real. En la pandemia creo que fue el momento en donde más estábamos conectados y en donde académicos, expertos en estadística y hasta ciudadanos compartieron datos para crear políticas rápidas y efectivas en cuanto a la situación de COVID-19, de la pandemia. Entonces, por esto la ciencia abierta se basa en la colaboración a través de plataformas que comparten datos en tiempo real. Como lo mencionaba mi compañera, Wikipedia es un ejemplo bastante práctico, permitiendo que la investigación sea accesible y que los ciudadanos también contribuyan como con datos de vacunación o información sobre los síntomas en el contexto del COVID-19. Y esta integración de datos y conocimientos de diversos sectores demuestra que el sector académico puede actuar como un nodo confiable con precisión y transparencia, apoyando así decisiones informadas en momentos de crisis y fomentando la confianza pues en la sociedad. En cuanto a los principios de la ciencia abierta y colaborativa, pero considerar que el conocimiento es un bien común, como la comida que todos necesitamos. Segundo, facilitar la colaboración para que más personas participen en las etapas de investigación. Y cuarto, promover la accesibilidad en temas científicos y ambientales, mejorando el bienestar de la sociedad y el planeta. Un ejemplo claro es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Es un tema bastante complejo que no todo el mundo puede entender con claridad. Entonces, en muchos medios de comunicación, páginas web, se muestra este tema de objetivos de desarrollo sostenible en diferentes versiones, en folletos, en videos, incluso en caricaturas. Entonces, como que son formas de transmitir el conocimiento y que este conocimiento, que puede ser un poco técnico, todos puedan entenderlo y apropiarlo. Por lo tanto, estos principios están orientados a hacer la ciencia más accesible y conectada con las necesidades de la sociedad. Entonces, como en síntesis, la ciencia abierta es una herramienta clave para impulsar las políticas inclusivas y colaborativas que responden a los desafíos sociales y ambientales que se presentan actualmente. Y particularmente en América Latina y en el Caribe, la creación de bases de datos científicas y repositorios de libre acceso han avanzado significativamente, permitiendo así una mayor participación ciudadana. Y en esta forma de ciencia conectada con las necesidades de la sociedad, se busca disminuir, obviamente, las brechas que se presentan en cuanto al conocimiento y crear un futuro más equitativo y accesible para todos. Bueno, continuamos con la ciencia abierta y el estado abierto inclusivo. Es importante la reflexión que hace Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, quien plantea que en los tiempos de pandemia y apertura gubernamental, la ciencia está transformándose de manera significativa. De acuerdo a él, se ha visto cómo el Estado y la ciudadanía desarrollan capacidades e interacciones para responder a las crisis, como la del COVID-19, donde este proceso refleja los ideales del Estado abierto, que busca no solo la transparencia en las acciones gubernamentales, sino también el acceso público al conocimiento científico.
Este enfoque no solo expone lo que sucede dentro de las instituciones, sino que también aboga por la democratización del conocimiento científico. Valenzuela resalta algo esencial, abro comillas, para que la ciencia realmente contribuya al bienestar social, debe ser accesible y entendible. Aquí es donde radica uno de los mayores desafíos para los científicos, que es hacer que el conocimiento técnico y a menudo complejo se transforme en algo que la ciudadanía pueda comprender y aplicar en su vida. Además, la importancia de que la ciencia ahora más que nunca abone sus espacios tradicionales de comunicación para diálogo con el público, permitiendo que éste también critique y participe en la creación del conocimiento. Entonces, digamos que se hablan de diferentes aspectos, como el acceso y la comprensión ciudadana, como lo mencionaba, donde la ciencia debe ser accesible para una mejor toma de decisiones, donde los avances tecnológicos faciliten el acceso público a documentos e investigaciones, y que el reto es traducir el conocimiento científico a un lenguaje más claro. También está el diálogo y crítica activa de la ciudadanía, donde los ciudadanos deben poder acceder y cuestionar el conocimiento científico, donde deben existir nuevos espacios de interacción académica y ciudadana, fomentan la participación activa y por último la innovación colaborativa y la diversidad cultural. La colaboración entre conocimientos académicos y los saberes culturales. Digamos, un ejemplo es las carreras itinerantes de la Universidad Nacional de Costa Rica que llevan la ciencia en un ámbito más comunitario. Continúa. Continuamos con el conocimiento abierto y la ciencia ciudadana. La idea de compartir que el derecho a la ciencia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ampliado en la Declaración de Guatemala, representa un mandato fundamental en la región. Este derecho tiene dos aspectos claves: la participación ciudadana en la ciencia, según sus propios intereses y capacidades, y el acceso a los beneficios científicos que pueden mejorar la vida y el bienestar de las personas y las comunidades. Desde esta perspectiva, hay una disputa entre la visión utilitaria de la ciencia centrada en la eficiencia y la productividad, y una perspectiva de apertura que prioriza los derechos, justicia cognitiva y la justicia social. En este contexto, la ciencia ciudadana se convierte en una herramienta poderosa que permite que los ciudadanos comunes participen en investigaciones, como los proyectos de biodiversidad en Colombia y las plataformas de diálogo científico en Argentina y Chile. Pásala, por favor. Como le mencionaba, estos son algunos ejemplos en donde se plantea el conocimiento abierto y la ciencia ciudadana. En Colombia está el proyecto de biodiversidad, biomodelos y programas de MinCiencias como Todo es Ciencia. En Argentina están los talleres de ciencia abierta organizados por el Ministerio de Ciencia. Y en Chile se encuentra la Fundación Ciencia Ciudadana y Red Chilena de Ciencia Ciudadana, que integran la ciudadanía y los expertos. Digamos que la ciencia ciudadana es esencial para hacer la investigación más accesible y democrática. Cuando los ciudadanos participan activamente, la ciencia deja de ser un ámbito exclusivo para convertirse en un espacio colectivo donde cada observación y cada aporte es importante. La sociedad no solo valida los avances científicos, sino que también debe enriquecer los conocimientos diversos y las experiencias compartidas de cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, pues la ciencia ciudadana es una apertura y un enfoque colaborativo. Tiene el potencial de transformar no solo la forma en que entendemos el mundo, sino que también cómo tomamos las decisiones informadas para poder mejorarlo. Continúo. Siguiente. Y ya por último, que menciona el capítulo de este libro, son las reflexiones finales sobre la gestión del conocimiento. Entonces está la importancia y los retos de la gestión del conocimiento, en donde la importancia de gestionar el conocimiento de manera efectiva para que los diálogos y el intercambio de saberes puedan realmente impulsar la innovación y el conocimiento colectivo. Para lograrlo es fundamental formalizar y organizar tanto el conocimiento científico como el ciudadano. Este proceso permite que cada tipo de saber se conecte de forma que facilita la construcción de nuevos conocimientos de manera conjunta y organizada. Continúa. Entonces se habla de dos tipos de pensamientos. Aguilar Villanueva menciona una distinción clave entre datos, información y conocimiento. Esto también lo mencionaba mi compañera anteriormente. Además de la diferencia entre conocimiento tácito y explícito, y entre el conocimiento como proceso y como producto. Para que el conocimiento sea útil y enriquecedor, necesitamos verlo principalmente como un proceso que se comparte y se transforme continuamente entre individuos y comunidades. Y también, como lo señala Nonaka
y Takeuchi, existen dificultades importantes, especialmente con el conocimiento tácito, ese conocimiento que no siempre está documentado ni es fácil de expresar, pero que proviene de la experiencia y de la intuición. Digamos, hoy en día existe una presión por incluir ese conocimiento tácito en las conversaciones científicas, algo que no siempre logran las herramientas tecnológicas actuales, diseñadas para manejar el conocimiento explícito. Formalizar y compartir este conocimiento es crucial e importante para que la innovación prospere de ideas en la que el conocimiento individual y colectivo se combine y amplifique en un flujo continuo de creación. Ya, para finalizar sería eso. Bueno, agradecemos entonces muchas por la escucha y eso sería todo. Gracias. Gracias.